El silencio en la oficina del licenciado Morales era un objeto sólido, pesado y caro. No era simplemente la ausencia de sonido, era una presencia tangible, una presión en los oídos. Podía sentirlo en la madera de caoba de la mesa, pulida hasta alcanzar un brillo tan profundo que reflejaba mi rostro no como una imagen clara, sino como el espectro de una mujer mayor, desdibujada y translúcida, un fantasma flotando en aguas oscuras. Podías olerlo en el cuero de las sillas, un aroma masculino a dinero viejo, a puros fumados hace mucho y a decisiones irrevocables que habían cambiado vidas. El aire acondicionado, casi inaudible, zumbaba una nota baja y constante. El monótono canto fúnebre del confort moderno, el único sonido aparte de la respiración contenida de mi hijo, Leandro, sentado a mi derecha. Yo mantenía las manos juntas sobre mi regazo, un gesto que había perfeccionado a lo largo de los años hasta convertirlo en un arte. No era un gesto de piedad ni de nerviosismo, sino de anclaje. Era mi forma de sujetarme a mí misma cuando el mundo a mi alrededor amenazaba con disolverme. Mis nudillos, ligeramente hinchados por la artritis incipiente y las décadas de amasar harina en mi pequeña pastelería, destacaban contra la tela oscura de mi mejor pantalón, un pantalón que había comprado hacía 3 años para la boda de la hija de una vecina. Una boda a la que finalmente no asistí porque la alegría ajena a veces se sentía como un reproche. Leandro se inclinó hacia mí. No fue un gesto de consuelo, ni siquiera de conspiración. Fue un acto de invasión, una forma de ocupar mi espacio personal con su presencia abrumadora. Su colonia, una mezcla compleja y costosa de cítricos, madera y algo que olía a arrogancia, llenó el aire entre nosotros. Ahogó el aroma familiar a café y a la naftalina de mi ropa guardada, reemplazándolo por el olor de un mundo al que yo ya no pertenecía. Olía como su padre en sus últimos años, cuando había dejado de oler a hogar, a piel y a jabón, para oler a salas de juntas, a aviones privados y al vacío climatizado del éxito. «Mamá, no te molestes en quedarte», susurró. Su aliento, cálido y con un toque de menta de un chicle sin azúcar, rozó mi oído. Su voz era la misma que usaba en sus conferencias, esas que a veces encontraba en internet por una mezcla masoquista de curiosidad y dolor. Era una voz modulada, entrenada para proyectar confianza, una confianza que en la intimidad se convertía en un desdén apenas velado. En serio, será más rápido e indoloro para todos si simplemente te vas ahora. Puedes esperar en el coche o en un café. No giré la cabeza. No le di la satisfacción de ver el impacto de sus palabras en mi rostro. Mantuve la vista fija en el retrato de Benito Juárez, que colgaba en la pared opuesta. Un hombre de rostro severo y piel oscura, cuyos ojos parecían juzgarnos a todos con la misma vara de una justicia implacable. Sentí la mirada de Leandro sobre mi perfil, esperando una reacción, una lágrima, una palabra temblorosa, cualquier señal de debilidad que confirmara su visión de mí como una anciana sentimental y patética. No le di nada. El silencio había sido mi armadura y mi refugio durante 26 largos años. No iba a despojarme de él en el último acto. Él suspiró, un sonido casi inaudible de impaciencia, el resoplido de un pura sangre obligado a esperar a una mula cansada. Renunciaste a tus derechos el día que te fuiste por esa puerta, continuó. Su voz ahora un siseo afilado, preciso, como el corte de un bisturí. Papá fue muy claro al respecto. Lo sabes, yo lo sé. El abogado lo sabe. No esperes nada. Esto es solo una formalidad, una cortesía cruel, si me preguntas. Probablemente para demostrar que se intentó contactarte, una formalidad, una cortesía cruel. Así definía él mi cuarto de siglo de matrimonio, los años en que le di la vida, en que cambié sus pañales y limpié sus lágrimas, en que curé sus rodillas raspadas con besos y mercurocromo, en que le leí cuentos hasta que sus párpados se cerraban sobre un mundo de dragones y castillos. Todo eso,
toda esa inversión de amor y de vida, reducido a una nota a pie de página en la biografía épica de su padre, una biografía de la cual yo había sido meticulosamente borrada, como una esposa incómoda en una fotografía oficial de la era soviética. Apreté mis manos con un poco más de fuerza. La uña de mi pulgar se clavó en la piel suave del índice. Un dolor pequeño, agudo y real. Un ancla. Me recordaba que estaba allí, que era un cuerpo físico ocupando un espacio en esa silla de cuero carísimo, aunque mi propio hijo me viera como una aparición, un fantasma de un pasado irrelevante. Él no lo sabía, o quizás no le importaba, pero yo no estaba allí por el dinero. El dinero había sido el veneno que había infectado y matado nuestro matrimonio. Estaba allí porque un pedazo de papel, en alguna parte de esa oficina climatizada y silenciosa, llevaba mi nombre completo, Arcelia Romero, y después de casi 30 años de ser invisible, de ser la ex, la primera esposa, la madre de Leandro, necesitaba escuchar ese nombre, el mío, el que me pertenecía solo a mí, en voz alta en esa habitación. Solo una vez más. El licenciado Morales entró en ese momento, interrumpiendo mis pensamientos. Era un hombre pulcro, de unos 50 años, con gafas de montura fina y un traje gris que parecía hecho a medida para no llamar la atención. Nos dedicó un asentimiento cortés, un gesto que nos incluía a ambos por igual, y se sentó en la silla principal frente a nosotros. Colocó un grueso sobre de Manila sobre la mesa de caoba. El sonido del papel contra la madera fue desproporcionadamente alto en el silencio, como el golpe de un martillo de juez llamando al orden. Leandro se enderezó en su asiento, su columna vertebral rígida, una sonrisa casi imperceptible jugando en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de un heredero, esperando la lectura de su título nobiliario. Yo, por mi parte, no me moví. Solo respiré, hondo y lento, llenando mis pulmones con el aire caro y reciclado, preparándome para la formalidad, para la crueldad, para lo que fuera que viniera después. Hacía 2 semanas, el sol de Puebla caía a plomo sobre el patio de mi pequeña casa alquilada. Estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra oscura y húmeda de mis macetones. El olor a tierra mojada, a hojas de tomate y a hierbabuena era mi perfume, la única fragancia que realmente sentía mía. Estaba en una batalla campal contra unas malas hierbas que parecían tener la misma tenacidad que yo. Era un trabajo duro para mi espalda, pero satisfactorio. Ver crecer algo, cuidarlo desde la semilla hasta el fruto, era un milagro silencioso que me recordaba que la vida, a pesar de todo, persiste. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. El timbre estridente era un sonido tan inusual en la quietud de mi tarde que me sobresaltó, haciendo que un puñado de tierra cayera sobre mis pantalones. Hacía años que casi nadie llamaba a esa línea. Mis pocas amistades usaban el móvil, y las llamadas que recibía solían ser de servicios automáticos ofreciendo cambios de compañía telefónica, créditos preaprobados o políticos prometiendo lo imposible en épocas de campaña. Mi primer impulso fue ignorarlo, dejar que sonara hasta que se cansara. Pero algo, una extraña premonición o simple curiosidad, me hizo levantarme. Me quité los guantes de jardinería, me limpié las manos en el delantal de mezclilla que llevaba puesto y entré en la casa, siguiendo el rastro del sonido hasta el pequeño aparato que descansaba sobre una mesita en la sala. Descolgué justo antes del último timbre. Bueno, dije, mi voz un poco áspera por el desuso. Buenas tardes, ¿hablo con la señora Arcelia Romero?, preguntó una voz al otro lado. Era una voz femenina, joven, impersonal y eficiente. Soy yo, respondí, con un nudo de aprensión formándose en mi estómago. Nadie me llamaba señora Arcelia Romero desde el divorcio. Mi nombre es Sandra, llamo de la Notaría Pública 104 de la Ciudad de México, del despacho del licenciado Morales.
Le llamo en calidad de albacea del señor Ricardo Vargas. El nombre me golpeó como una ráfaga de viento helado. Ricardo Vargas, nombres que había enterrado bajo capas de años y de silencio. Me tuve que sentar en el borde de un sillón, el que tenía el tapiz un poco gastado. «Disculpe», pregunté, aunque había entendido cada palabra. Mi mente se negaba a conectar los puntos. La voz repitió la información con paciencia profesional. El señor Ricardo Vargas falleció el pasado martes. Estamos contactando a las personas mencionadas en su testamento. El señor Vargas la incluyó a usted específicamente como persona a ser notificada. Hizo una pausa. Lamento su pérdida. Gracias, respondí en un murmullo automático, aunque no sabía qué pérdida estaba lamentando, la del hombre que había muerto o la del que había perdido hacía casi 30 años. La llamada fue breve. Me dio la fecha, la hora y la dirección de la lectura del testamento. «Es importante que asista», repitió la voz antes de colgar. Colgué el auricular en su base con una mano temblorosa. Me quedé mirando el teléfono, un objeto de plástico beige que de repente parecía un artefacto de otro mundo, un portal a una vida que ya no era la mía. Ricardo, muerto. La palabra sonaba extraña, hueca, como una moneda falsa. Era difícil imaginar un mundo sin él, sin su energía avasalladora, sin su ambición que consumía todo el oxígeno a su alrededor. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados, llamé a Soledad. Ella era mi ancla, mi amiga desde que llegué a Puebla, la única persona que conocía mi historia completa, sin los barnices ni las omisiones. Se lo conté todo, mi voz más tranquila de lo que me sentía por dentro, donde un torbellino de emociones confusas se arremolinaba. «No voy a ir», le dije, después de relatarle la conversación. «¿A qué, Sole? ¿A que su hijo, que ni siquiera me llama en mi cumpleaños, me mire por encima del hombro? ¿A que me dejen una vieja guitarra o un juego de tazas como un último recordatorio de lo que perdí? No, gracias. Ya tuve suficiente de ese mundo para toda una vida». Soledad, como siempre, me escuchó en silencio. Podía imaginármela al otro lado de la línea, en su cocina, con una taza de té en la mano, asintiendo lentamente. «Entiendo que no quieras ir, Arcelia», dijo finalmente, su voz cálida y sensata. «Entiendo que quieras protegerte, pero escúchame, tienes que ir». «¿Por qué?», protesté. «No hay nada para mí allí. No se trata de lo que haya para ti. Se trata de ti», replicó ella con firmeza. «Has pasado 26 años viviendo con el fantasma de esa historia. Te fuiste, sí, pero una parte de ti nunca se marchó del todo. Siempre te has preguntado por qué, cómo, qué habría pasado si. Tienes que ir. No por él, no por el dinero. Tienes que ir por ti, para que veas el final de la película con tus propios ojos, para que puedas cerrar ese libro de una vez por todas y dejarlo en la estantería acumulando polvo. Si no vas, esa puerta quedará entreabierta para siempre. Y tú y yo ya estamos muy viejas para vivir con corrientes de aire». Sus palabras, como siempre, dieron en el clavo. Tenía razón. Durante 26 años había vivido con mi versión de la historia. Quizás necesitaba escuchar la de ellos, la oficial, la versión final escrita por Ricardo, para poder por fin ponerle un punto y aparte definitivo. Fue así como me encontré en un autobús de primera clase con destino a la Ciudad de México 2 semanas después. No conducía en carretera desde hacía años y mi viejo coche no habría aguantado el viaje. Mientras el paisaje árido de la autopista pasaba a toda velocidad, me di cuenta de que no solo me dirigía a la lectura de un testamento, viajaba en el tiempo. Viajaba de vuelta desde mi vida actual, una que yo misma había construido con esfuerzo, silencio y el dulce aroma de la mantequilla y el azúcar. Después del divorcio, tras unos años terribles de trabajos mal pagados que me dejaban agotada y sin alma, encontré mi camino de regreso a mí misma. Con el poco dinero que me quedaba de la liquidación
y un pequeño préstamo de un programa para mujeres emprendedoras, abrí una pastelería en el centro histórico de Puebla. La llamé Dulce Recuerdo. No era grande ni lujosa, pero las paredes estaban pintadas de un color amarillo cálido. Las mesas de madera siempre tenían un pequeño florero y olía a hogar. Me especialicé en los polvorones sevillanos, las conchas de vainilla y los pasteles de 3 leches, las recetas de mi abuela, las que llevaban el sabor de la nostalgia. La gente no solo venía por los postres, venía por la conversación, por la pausa, por un pedazo de algo auténtico en un mundo cada vez más falso. Dulce Recuerdo era mi refugio, mi sustento, la prueba tangible de que podía crear algo hermoso y duradero de las ruinas de mi vida anterior. Era pequeño, era mío, y era más que suficiente. Pero el autobús me llevaba lejos de esa suficiencia, de vuelta al mundo de Ricardo. Un mundo de hoteles de 5 estrellas con vestíbulos impersonales, de trajes a medida y de sonrisas que no llegaban a los ojos. Un mundo donde el éxito se medía en tasas de ocupación y márgenes de beneficio, y el alma era un lastre en el balance general. Había escapado de ese mundo con apenas lo puesto, con mi dignidad hecha jirones. Y ahora, por alguna razón que no lograba comprender, estaba volviendo a él voluntariamente. El autobús se adentró en el monstruoso y caótico tráfico de la ciudad y sentí un nudo familiar en el estómago. Estaba entrando en territorio enemigo. La mesa de caoba, pulida en la oficina del licenciado Morales, no era solo un mueble, era un portal al pasado. Mientras esperaba que el abogado hiciera su entrada triunfal, mi mente, en un acto de autodefensa, se negó a quedarse en el presente y comenzó a vagar por las galerías de mi propio museo de recuerdos, un lugar polvoriento y silencioso que rara vez visitaba por voluntad propia. La primera sala de ese museo siempre era la más luminosa y por eso mismo la más dolorosa de recorrer. San Miguel de Allende, 1974. La luz dorada del Bajío lo bañaba todo. Ricardo no era el magnate hotelero Ricardo Vargas, una marca, un nombre en las revistas de negocios. Era solo Ricardo, un guitarrista flaco y apasionado con más sueños que pesos en el bolsillo. Tenía una sonrisa que podía desarmar la defensa más férrea y unos ojos oscuros que brillaban con una intensidad febril cuando hablaba de música, como si tuviera un incendio por dentro. Yo trabajaba en una pequeña tienda de artesanías en la calle Aldama, y él entró un día preguntando por un lugar donde tocar para ganarse la cena. Llevaba la funda de su guitarra colgada a la espalda, como si fuera una extensión de su columna vertebral, y el pelo revuelto por el viento. Nos enamoramos así, de repente, entre las calles empedradas, las fachadas de colores vibrantes y el sonido de las campanas de la parroquia. Nuestro sueño era pequeño, artesanal y perfecto. Un café donde la gente pudiera escuchar buena música en vivo, tomar un buen café de olla especiado y comer los pasteles que yo horneaba cada mañana. Lo encontramos, un pequeño local cerca del jardín principal, y lo llamamos el Rincón del Alma. Y lo era. Durante 2 años fue el centro absoluto de nuestro universo. Las noches de fin de semana, Ricardo llenaba el lugar con los acordes de su guitarra, cantando boleros viejos con una voz que no era perfecta, pero sí honesta. Yo me movía entre las mesas, sirviendo, sonriendo, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Al final del día, cerrábamos y contábamos las modestas ganancias en nuestra pequeña cocina, cansados pero radiantes, nuestros cuerpos juntos en el espacio reducido, nuestros futuros entrelazados. Creíamos que eso era todo lo que necesitábamos. Creíamos que el amor y la música podían pagar las facturas. Pero entonces, como una grieta que empieza en un rincón oscuro y se extiende silenciosamente hasta romperlo todo, apareció la ambición. Apareció en la forma de un amigo de Ricardo, un hombre con un traje caro, un coche importado y una sonrisa de tiburón. Le habló de oportunidades, de invertir en el boom turístico, de pensar en grande. La palabra grande
empezó a sonar cada vez más en las conversaciones de Ricardo, como un mantra peligroso. El pequeño y perfecto rincón del alma. De repente, le pareció demasiado pequeño, demasiado insignificante. Es solo temporal, Cel, mi amor, me dijo la noche que me anunció que venderíamos el café. Sus manos sostenían las mías, pero su mirada ya estaba en otro lugar, en un horizonte que yo no podía ver. Usaremos el dinero para comprar un pequeño hotelito aquí mismo, en San Miguel. Piensa en ello, un lugar más grande, con más espacio para la música, más alma todavía. Será nuestro, pero en grande. Le creí. Creí que solo estábamos cambiando el tamaño del lienzo, no renunciando por completo al cuadro que habíamos empezado a pintar juntos. Fue el primer error de muchos. La segunda sala del museo era más oscura. Olía a cloro de hospital y a flores marchitas. La llamaba la Galería de las Ausencias. El primer hotelito fue un éxito rotundo, y luego vino el segundo en Guanajuato y el tercero en Oaxaca. El grupo hotelero Vargas estaba naciendo. Ricardo ya no tocaba la guitarra. Decía que no tenía tiempo. Sus manos, que antes acariciaban las cuerdas de la guitarra con una ternura que me hacía temblar, ahora solo firmaban contratos, sostenían copas de whisky en reuniones de negocios y marcaban números de teléfono de gente importante. La pieza central y única de esa galería era una cama de hospital, con sábanas blancas y rígidas, y una silla vacía a su lado. Era 1984. Había perdido nuestro segundo embarazo a los 5 meses. Estaba sola en esa habitación estéril del hospital, mirando el techo de yeso con sus manchas de humedad y tratando de no hacer ruido al llorar para no molestar a la enfermera. Ricardo estaba en un importante congreso de hotelería en Acapulco. Cuando finalmente reuní las fuerzas para llamarlo al hotel, su voz sonó distante, molesta, como si lo hubiera interrumpido en medio de una presentación crucial. Trataré de tomar el primer vuelo de mañana, dijo, sin emoción. No lo hizo. Llegó al día siguiente, por la tarde, cuando ya todo había pasado, cuando el dolor físico había amainado para dar paso a un vacío inmenso. Entró en la habitación del hospital, oliendo a sol y a loción cara. Ni siquiera me abrazó. Se quedó de pie junto a la cama y sus primeras palabras fueron: «Deberías haber llamado antes». No le respondí. ¿Qué podía decir? En ese momento comprendí que no solo había perdido un bebé, estaba perdiendo a mi esposo, pieza por pieza. Y luego estaba la última sala, la más fría y desolada, la sala de las pruebas. No tuve que buscar las pruebas de sus infidelidades. Ellas me encontraron a mí. Un perfume floral que no era el mío impregnado en sus camisas, recibos de cenas carísimas en restaurantes a los que nunca fuimos, inexplicables cargos de joyería en las tarjetas de crédito. La prueba definitiva llegó una noche, de la forma más mundana y cruel. Fui a su maletín a buscar unos documentos de los impuestos que necesitaba firmar, y allí, en un bolsillo interior, lo vi. Un segundo teléfono móvil, uno que yo no conocía. El corazón me martillaba en el pecho, lo encendí. La pantalla se iluminó con mensajes que eran como puñales directos al corazón, nombres de mujeres, planes para encontrarse en otras ciudades, palabras de una intimidad que él ya no compartía conmigo. Esa noche, cuando llegó a casa pasada la medianoche, lo esperé en la sala, sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano. Se lo mostré sin decir una palabra. Él me miró, no con culpa o arrepentimiento, sino con un cansancio infinito, como si mi descubrimiento fuera una molestia más en su ajetreada vida. Ni siquiera intentó negarlo o dar una excusa. «¿Qué quieres que te diga, Arcelia?», preguntó, su voz desprovista de toda emoción. «Pasó y ya. Pasó y ya». 2 palabras para demoler 25 años de vida en común. No grité, no lloré, solo sentí un frío inmenso, como si me hubieran arrojado a un lago helado en pleno invierno. Asentí lentamente. Dejé el teléfono sobre la mesa
y me fui a dormir al cuarto de Leandro. A la mañana siguiente empecé a empacar mis cosas en cajas de cartón. No estaba huyendo, me estaba salvando. Cuando tomé la decisión de irme, Leandro tenía 11 años. No le hice partícipe del drama de los adultos, de la traición y el desamor. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre, su héroe, se ha convertido en un extraño? Le dije la verdad más simple que pude encontrar. Nos vamos a mudar a un lugar más tranquilo, mijo. Tu papá está muy ocupado con el trabajo y necesita mucho espacio. No sé cuánto entendió en ese momento, pero era un niño sensible. Vio las cajas, vio la tristeza en mis ojos que yo intentaba ocultar y simplemente asintió. Subió al coche con su mochila de la escuela y su consola de videojuegos, sin hacer preguntas, confiando en mí. Durante los primeros años fuimos un equipo, él y yo contra el mundo. Nuestra primera casa fue un pequeño apartamento alquilado en un barrio de clase trabajadora de Puebla. Olía a humedad y a la comida de los vecinos. Yo conseguí un trabajo como gerente en un restaurante Vips y para completar, hacía pasteles por encargo los fines de semana. Eran días largos y agotadores. A veces llegaba a casa tan cansada que me quedaba dormida en el sofá con la ropa del trabajo puesta. Pero nunca nos faltó comida en la mesa, ni libros para la escuela, ni un beso de buenas noches. Yo asistía a todas sus reuniones escolares, a sus partidos de fútbol, a sus torpes conciertos de guitarra. Él era mi mundo entero, el ancla que me mantenía a flote en el mar tempestuoso de mi nueva vida. Ricardo, por su parte, cumplía con su obligación económica. Enviaba cheques puntualmente cada mes. Nunca una nota, nunca una llamada para preguntar cómo estaba su hijo. Solo un cheque con su firma ilegible y la dirección de su corporativo. Odiaba cobrar esos cheques. Cada uno se sentía como una limosna, como un recordatorio de mi fracaso. Pero los necesitaba. Los necesitaba para los aparatos de ortodoncia de Leandro, para sus libros, para sus zapatos que crecían a una velocidad alarmante. Me tragaba mi orgullo y los depositaba en el banco, sintiéndome un poco más pequeña cada vez. El cambio, la grieta en nuestro pequeño equipo, comenzó de forma sutil cuando Leandro cumplió 14 años. Ricardo lo invitó a pasar las vacaciones de verano en su nuevo y flamante resort de 5 estrellas en la Riviera Maya. Dudé mucho. Tenía miedo de exponerlo a ese mundo de lujos y superficialidad. Pero, ¿qué clase de madre le niega a su hijo la oportunidad de conocer a su padre? Cedí. Volvió diferente, volvió tostado por el sol, con una maleta llena de ropa de marca que yo jamás podría haberle comprado y hablando de cosas como motos acuáticas, cenas en restaurantes con chefs de renombre y suites con alberca privada. Volvió con una mirada nueva en sus ojos, una mirada que evaluaba nuestro modesto apartamento con sus muebles de segunda mano y sus paredes que necesitaban una mano de pintura y lo encontraba deficiente. Fue el principio del fin de nuestro equipo. Ricardo había encontrado mi punto débil, mi incapacidad para competir materialmente. Comenzó a seducir a Leandro con un mundo brillante que yo no podía ofrecerle. Después del resort, vinieron los campamentos de verano en el extranjero, el último modelo de teléfono móvil cada 6 meses, clases de tenis en un club exclusivo y finalmente, un coche deportivo de color rojo en su 16º cumpleaños. Cada regalo era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre mi hijo y yo. Leandro empezó a pasar más fines de semana, más puentes, más vacaciones con su padre. Empezó a hablar como él, a adoptar sus gestos, a usar sus frases. Hay que ser pragmático, mamá. Los sentimentalismos no pagan las facturas. La pieza central de esta galería de mi museo personal, la que más me dolía visitar, la que evitaba a toda costa, era la conversación que tuvimos en la cocina de nuestro apartamento cuando cumplió 17 años. Yo estaba preparando la cena, picando verduras. Él se quedó de pie en el umbral,
con esa postura rígida y distante que había adoptado, como si temiera contaminarse con nuestra humilde realidad. He decidido que me voy a vivir con mi papá a tiempo completo, dijo, sin mirarme a los ojos, fijando la vista en un punto indefinido de la pared. Mi corazón se detuvo. El cuchillo se quedó suspendido en mi mano. ¿Por qué, mijo?, pregunté, mi voz apenas un susurro que temía romperse. Él por fin me miró, y en sus ojos vi una mezcla de desafío adolescente y una frialdad que me heló la sangre. Porque él entiende cómo funciona el mundo, mamá. Me puede dar las herramientas que necesito para tener éxito. Con él voy a ir a lugares. Hizo una pausa, y luego añadió la frase que fue el golpe de gracia, la que rompió lo poco que quedaba de mi corazón en 1000 pedazos. Además, siendo honesto, siempre me dio vergüenza invitar a mis amigos a nuestra casa. No le respondí. No había nada que decir. Solo asentí lentamente. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me di la vuelta para que no viera las lágrimas que empezaban a quemarme los ojos. Tenía razón. Yo no podía darle un mundo de yates, de viajes en primera clase y de acciones en la bolsa. Solo podía darle amor incondicional, valores y mis mejores recetas de pasteles, y en la balanza de un joven de 17 años seducido por el brillo del éxito, eso no pesaba lo suficiente. Desde entonces, nuestra relación se convirtió en un formalismo frío, llamadas robóticas en mi cumpleaños y en el Día de la Madre, conversaciones cortas y superficiales sobre el clima y su trabajo. Lo vi graduarse con honores de una prestigiosa universidad privada, una que Ricardo pagó sin pestañear. Lo vi entrar a trabajar en la empresa de su padre y ascender a una velocidad meteórica. Lo vi en las páginas de sociales de las revistas, siempre sonriendo al lado de su padre, ambos con la misma mirada de depredadores satisfechos. Lo vi convertirse en un reflejo exacto de Ricardo, ambicioso, encantador en la superficie, pero frío y calculador por dentro. A veces, en la soledad de mi noche, entraba en su perfil de LinkedIn, veía las fotos de él en galas benéficas, dando discursos, estrechando la mano de políticos y celebridades. Me preguntaba si alguna vez, en medio de todo ese glamour, se acordaba de las noches en que nos acurrucábamos en el sofá a ver películas viejas comiendo palomitas, o de cómo le sostenía la mano con fuerza cuando le ponían una inyección. Me preguntaba si recordaba quién era yo, más allá de la mujer que le enviaba un mensaje de texto en Navidad que él respondía con un escueto igualmente. Me temía que no, se había convertido en el hijo de su padre, y yo en un fantasma de su pasado. El funeral de Ricardo no fue un acto de duelo, fue un evento de networking, una exhibición de poder incluso en la muerte. Se celebró en una capilla de lujo en las lomas de Chapultepec, un lugar de arquitectura modernista con más mármol y cristal que calidez humana. Aparqué mi modesto coche, un sedán de hace 10 años con un par de rasguños en el parachoques, al final del estacionamiento. Se veía como un pequeño gorrión marrón en un mar de cuervos negros y brillantes que eran los SUVs blindados y los sedanes de lujo alemanes. Al entrar, el aire frío del interior y el silencio reverente me golpearon. El lugar estaba lleno. Hombres con trajes oscuros cortados a la medida que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Mujeres con perlas discretas, bolsos de diseñador y un dolor que parecía tan perfectamente maquillado como sus rostros. Algunos me miraron al pasar por el pasillo lateral y vi un destello de reconocimiento en los ojos de los más viejos, aquellos que me recordaban de los primeros años, de la época en que yo era la esposa sonriente al lado del soñador, y no la exiliada del imperio. Pero sus miradas eran frías, curiosas, como si estuvieran viendo una reliquia de un pasado que era mejor olvidar. Rápidamente volvían su atención a los elegantes programas impresos en papel grueso. Encontré un asiento vacío en una de las últimas filas, junto a una columna. No quería estar a la vista. No lloré. Mis lágrimas por Ricardo se habían secado hacía más de 2 décadas, en noches solitarias, en cocinas de apartamentos alquilados
y en los baños de los restaurantes donde trabajaba. Esto era solo el epílogo de un libro que ya había cerrado y guardado en lo más profundo de mi memoria. Leandro subió al podio. Se veía impecable en su traje negro, sereno, en completo control. Su voz, amplificada por el sistema de sonido de última generación, resonó en la capilla con una claridad profesional. Habló de Ricardo como si estuviera presentando un informe anual a la junta directiva. Usó palabras como visión, legado, imperio, disciplina inquebrantable. Elogió al hombre de negocios, al estratega, al filántropo, que donaba estratégicamente para obtener beneficios fiscales. No mencionó al esposo. No mencionó al padre en términos que no fueran puramente profesionales, como un mentor o un modelo a seguir. Citó una de las frías máximas de negocios de su padre, algo sobre cómo la emoción es el enemigo del progreso, una frase que yo recordaba dolorosamente de nuestras últimas discusiones. Ni una sola vez mencionó la palabra mamá. Ni una sola vez hizo alusión a los cimientos humildes sobre los que se construyó todo ese imperio. Era como si yo nunca hubiera existido, como si él hubiera nacido directamente del cerebro de Ricardo, como Atenea de la cabeza de Zeus. Cuando terminó, hubo un aplauso suave y contenido. El tipo de aplauso que se da en una reunión de accionistas después de un informe favorable, no en un funeral. Era un aplauso de aprobación, no de emoción. Después del servicio, mientras la gente salía y ofrecía sus condolencias a Leandro en susurros educados, me quedé a un lado, cerca de la salida, planeando una retirada discreta. Pero Leandro me encontró. Se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a mí, su rostro una máscara de fría cortesía. «No deberías haber venido», dijo en voz baja. Aunque no había nadie lo suficientemente cerca como para oír, su cuerpo bloqueando la vista de los demás. «Vine a presentar mis respetos, Leandro», respondí, mi voz sorprendentemente firme. Él soltó una risa amarga y corta, un sonido sin alegría. «¿Respetos? Lo habrías respetado más si te hubieras quedado en Puebla. A papá no le habría gustado que estuvieras aquí, armando una escena». «No estoy armando ninguna escena, solo estoy aquí. Estuve casada con él 25 años. Eso cuenta para algo, aunque a ti no te lo parezca». Su mandíbula se tensó. «Eso fue otra vida», replicó él, su voz un siseo. «Y esta», dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la multitud de gente importante que lo esperaba, «es un evento de negocios. El funeral es la parte social de la transición del poder. No lo conviertas en tu fiesta de lástima». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Un evento de negocios. La muerte de su padre. Mi ex esposo. Todo reducido a una transacción, a una estrategia de relaciones públicas. Lo miré, a mi hijo, a este extraño con mi sangre y los ojos de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, la tristeza profunda que siempre sentí al verlo fue reemplazada por una helada y lúcida claridad. Soledad tenía razón. Necesitaba estar aquí. Necesitaba ver esto, la culminación de todo lo que Ricardo había construido y todo lo que en el proceso había destruido. Necesitaba verlo para poder finalmente, y de una vez por todas, dar media vuelta y marcharme sin mirar atrás. Pero no todavía. Faltaba un último acto en esta larga y amarga obra de teatro. Salí de la capilla sintiendo el peso de cientos de miradas curiosas sobre mi espalda. El aire de la Ciudad de México se sentía denso y contaminado, o quizás era solo la opresión que sentía en mi pecho, un peso que me dificultaba respirar. Tenía 2 horas antes de la cita en la oficina del licenciado Morales en Polanco. 2 horas para decidir si realmente quería someterme al acto final de esa farsa. 2 horas que se sentían como una eternidad y al mismo tiempo como un suspiro. Encontré un pequeño café a un par de cuadras de distancia, un lugar anónimo, de esos con mesas de plástico y el reconfortante y honesto aroma del café de grano
recién molido. No era uno de los lugares de moda con nombres en inglés y precios exorbitantes. Era un café de verdad, para gente de verdad. Pedí un americano, negro y sin azúcar, y me senté en una mesa junto a la ventana, mirando a la gente pasar por la acera. Cada rostro era una historia, cada uno con sus propias batallas, sus propias alegrías y sus propias penas. Me sentí increíblemente sola, una isla en medio de un océano humano. La humillación de las palabras de Leandro ardía en mi interior como un carbón al rojo vivo. Un evento de negocios. ¿Tu fiesta de lástima? Había construido un muro de indiferencia a mi alrededor durante tantos años. Una costra protectora sobre la herida, que casi había olvidado lo mucho que podían doler sus palabras, lo afilado que era su desprecio. Saqué mi teléfono móvil de mi bolso, un modelo simple que apenas usaba para llamadas y mensajes. Tenía el número de Soledad en marcación rápida, el número 1. Mis dedos, un poco temblorosos, se acercaron a la pantalla. Estaba a punto de llamarla. Podía escuchar la conversación en mi cabeza. Le diría: tenías razón, Sole, fue una pésima idea. Ya vi suficiente. Me vuelvo a Puebla en el próximo autobús. Que se queden con su dinero, con su legado, con su mundo frío y vacío. Yo tengo mis flores, mi pastelería, mi paz. Eso es más de lo que ellos tendrán jamás. No necesito esto. Estaba buscando la excusa, la validación de mi amiga, para poder huir, para hacer lo que había hecho durante años. Retirarme, evitar la confrontación, protegerme en mi pequeño y seguro mundo. Mi pulgar se detuvo justo sobre el botón verde de llamar. En el cristal de la ventana, manchado por la lluvia de la noche anterior, vi mi propio reflejo. Una mujer de 68 años, con arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y de preocupaciones, y un cabello plateado que hablaba de muchos inviernos. Pero detrás de esa imagen cansada, por un instante fugaz, vi a la otra Arcelia, la joven de 20 años llena de ilusiones, que creyó en un sueño y en un hombre con una guitarra. La mujer de 30, fuerte y resiliente, que luchó por su familia y por mantener vivo el amor. La de 42, aterrorizada pero valiente, que tuvo el coraje de empacar sus maletas y empezar de cero con un niño de la mano, sin más capital que su propia determinación. Recordé una promesa silenciosa que me había hecho a mí misma en una de esas noches solitarias después del divorcio, cuando el miedo y la duda eran mis únicos compañeros de cama. Acostada en la oscuridad, escuchando los ruidos de la ciudad, me prometí que nunca más dejaría que nadie, ni Ricardo, ni el mundo, ni siquiera mi propio hijo, me dijera cuánto valía o cuál era mi lugar. Había pasado 26 años cumpliendo esa promesa en la silenciosa dignidad de mi pequeña vida, en la honestidad de mi trabajo diario. ¿Iba a romperla ahora? ¿Iba a dejar que la última palabra en la historia de mi vida con Ricardo la tuviera la voz arrogante y despectiva de Leandro? No, rotundamente no. No había venido hasta aquí para huir en el último momento. No había soportado el funeral, sintiéndome como una extraña en la vida de un hombre que había sido mi todo, para acobardarme ante la lectura de un testamento. Le debía a esa joven que fui, a esa mujer que luchó y sobrevivió, el quedarme hasta el final, no para reclamar nada, no para pedir nada, sino para ser testigo, para estar presente, para ocupar mi silla en esa mesa de caoba y obligarlos, con mi sola y silenciosa presencia, a reconocer que yo también había sido parte fundamental de esa historia, aunque ellos se hubieran esforzado tanto por borrarme de cada página. Apagué la pantalla del teléfono y lo guardé en mi bolso con un gesto decidido. Me terminé el café de un trago, el líquido amargo fortaleciendo mi resolución. Dejé el dinero en la mesa y salí del café, caminando con la espalda más recta y la cabeza más alta hacia la oficina del licenciado Morales. Ya no sentía miedo, solo una calma extraña y gélida. Iba a enfrentar el acto final, no como una víctima suplicante, sino como la superviviente que era, y que el mundo y mi hijo vieran lo que quisieran ver. Yo sabía quién era. Cuando llegué a la imponente torre de oficinas,
El portero me miró con desconfianza antes de anunciarme. El contraste entre mi apariencia y la del resto de la gente que entraba y salía del edificio era evidente. Pero ya no me importaba. Subí en el ascensor silencioso y rápido, y cuando entré en la oficina del abogado, Leandro ya estaba allí. Se veía impaciente, revisando ostentosamente su reloj suizo, uno que probablemente costaba más que mi coche y mi pastelería juntos. Murmuró algo sobre una fusión importante que tenía que cerrar esa tarde con unos inversores asiáticos, como si necesitara recordarnos a todos, incluso al fantasma de su padre, lo ocupado e importante que era. Yo simplemente tomé asiento frente a él y esperé. La decisión estaba tomada. Me quedaría hasta que cayera el telón. El licenciado Morales se aclaró la garganta, un sonido seco y profesional que cortó el silencio opresivo de la habitación. Abrió el sobre de Manila con una lentitud deliberada, casi ritual, sacando un fajo de papeles unidos por un broche de latón que brillaba bajo la luz de la lámpara. Leandro se inclinó hacia adelante, su impaciencia casi palpable, como un corredor en la línea de salida esperando el disparo. Yo, en cambio, me recliné un poco en la silla de cuero, tratando de crear una distancia física y emocional con lo que estaba a punto de suceder, como si al alejarme pudiera mitigar el impacto. Procederé a leer las disposiciones pertinentes del último testamento y voluntad del señor Ricardo Vargas, firmado y notariado el 15 de enero del presente año, dijo Morales, su voz monótona y desprovista de emoción, la voz de un hombre acostumbrado a ser el mensajero de las últimas voluntades de los muertos. Ajustó sus gafas sobre el puente de su nariz y comenzó a leer. Hubo algunas disposiciones menores al principio, el tipo de legados que se dejan para mantener las apariencias de generosidad. Donaciones a un par de organizaciones benéficas de alto perfil, una para niños con cáncer y otra para un museo de arte moderno. Un reloj de oro, Patek Philippe para su hermano, mi ex cuñado Javier, en recuerdo de los tiempos en que medíamos el tiempo por canciones y no por trimestres fiscales. Algunos legados monetarios para el personal de servicio más antiguo, la cocinera, el chofer, eran los preliminares, la música de fondo antes del evento principal. Leandro tamborileaba los dedos sobre la mesa de caoba, un gesto nervioso que delataba su ansiedad bajo la fachada de control absoluto. Ahora, las disposiciones para su único hijo y heredero universal, Leandro Vargas Montero, continuó el abogado. El aire en la habitación pareció espesarse, volverse más difícil de respirar. Leandro dejó de tamborilear y cruzó los brazos sobre el pecho, una postura de expectación y propiedad, como si estuviera a punto de recibir las llaves de un reino que consideraba suyo por derecho de nacimiento. A mi hijo Leandro, leyó Morales, a quien di todas las herramientas para conquistar el mundo, le lego lo siguiente. Primero, el penthouse ubicado en la Torre Arcos Bosques en Santa Fe, con todo su contenido, muebles y obras de arte. Segundo, mi colección completa de automóviles antiguos, actualmente guardada en el garaje climatizado de la propiedad de San Miguel de Allende. Tercero, la suma de 50 millones de pesos, libres de impuestos, a ser transferidos de mis cuentas de inversión personales. Leandro asintió levemente, una inclinación de cabeza casi imperceptible, como si estuviera confirmando una lista de compras que ya conocía de memoria. Una leve sonrisa de suficiencia se dibujó en la comisura de sus labios. Lanzó una mirada fugaz en mi dirección, una mirada triunfante que decía con claridad, ¿ves? Este es mi mundo, aquí es donde pertenezco, y tú no tienes cabida en él. Pero el licenciado Morales no había terminado. Hizo una pausa dramática, bebió un sorbo de agua de un vaso de cristal tallado y continuó. Sin embargo, estos legados están sujetos a una condición suspensiva. La sonrisa de Leandro vaciló, se congeló en su rostro. ¿Una qué?, preguntó bruscamente. Una condición, señor Vargas, repitió el abogado con calma, sin levantar la vista de los papeles. El señor Vargas estipula que la transferencia de estos bienes,
tanto los inmuebles como el dinero, solo se hará efectiva una vez que usted haya cumplido un periodo ininterrumpido de 5 años como director general del Grupo Hotelero Vargas. Si usted renuncia a su puesto o es despedido por causa justificada antes de ese plazo, perderá todo derecho sobre ellos. Hizo otra pausa. Además, durante ese periodo de 5 años, deberá establecer y presidir personalmente la Fundación Vargas para las Artes, un organismo sin fines de lucro destinado a becar a jóvenes músicos y artistas de escasos recursos de la región del Bajío. Dicha fundación deberá ser fondeada anualmente con un mínimo del 5% de sus ingresos personales y será supervisada por un consejo independiente, cuyo presidente vitalicio será su tío, el señor Javier Vargas. El rostro de Leandro pasó de la confusión a la incredulidad y de ahí a una ira apenas contenida. ¿Qué?, espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Eso es ridículo, es un chantaje. Él sabía perfectamente que mis planes eran expandir la marca a Asia, no jugar a ser un mecenas de artistas muertos de hambre, y con mi tío Javier supervisándome como si fuera un niño, es un insulto. El licenciado Morales no se inmutó. Son los términos explícitos y legalmente vinculantes de su padre, señor Vargas. Si usted no cumple con el establecimiento y la financiación de la fundación en los términos estipulados, la condición no se dará por cumplida y los legados se reintegrarán al patrimonio general para ser redistribuidos según la cláusula de remanentes. Leandro se recostó en su silla, furioso, atrapado. Ricardo, incluso desde la tumba, seguía moviendo los hilos, controlándolo, obligándolo a seguir un guión que no era el suyo. Le había dado un reino, sí, pero con grilletes de oro. Su frustración era tan densa que casi podía tocarla. Se giró hacia mí, su mirada llena de un veneno que buscaba un blanco fácil. «Disfruta del espectáculo, mamá», siseó entre dientes, su voz cargada de sarcasmo. «A ti seguro te dejó la vieja guitarra para que recuerdes los buenos tiempos». Es el tipo de broma cruel que a él le gustaría. Me encogí de hombros. Un gesto mínimo que me costó un esfuerzo enorme. «La verdad, Leandro», respondí en voz baja, «siempre me gustó esa guitarra». Después de la explosión de furia de Leandro, un silencio tenso, casi eléctrico, se apoderó de la habitación. Él respiraba agitadamente, con la mandíbula apretada, tratando de recomponer su máscara de control, pero una mancha roja de ira se extendía por su cuello, delatando la tormenta que bullía en su interior. El licenciado Morales, impávido, esperó pacientemente a que el oleaje emocional amainara antes de pasar a la siguiente página del testamento. Apartó con cuidado la hoja correspondiente a Leandro y colocó la siguiente frente a él. Se tomó un momento para leerla en silencio, y por primera vez desde que habíamos entrado en esa sala, vi un cambio en su expresión profesional. Una de sus cejas, perfectamente delineada, se alzó una fracción de milímetro. Se quitó las gafas de montura fina, las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo de su saco y se las volvió a poner como si necesitara asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Este pequeño interludio teatral, probablemente involuntario, solo sirvió para aumentar la tensión hasta un punto casi insoportable. «¿Y ahora?», dijo finalmente el abogado, y su voz, antes monótona, adquirió un tono de solemnidad que antes no tenía, un peso que llenó la habitación. La disposición final. Cito textualmente del documento. Y para mi ex esposa Archeidia Romero. Escuchar mi nombre completo, mi apellido de soltera que había recuperado con tanto orgullo y esfuerzo después del divorcio, resonar en esa sala de poder y dinero, fue un shock. Fue como si un reflector se hubiera encendido de repente sobre mí, sacándome de las sombras en las que había vivido durante tanto tiempo. Leandro se quedó helado, su enfado personal reemplazado por una confusión total y absoluta. Su prometida, Camila, que había permanecido en un silencio decorativo hasta entonces,
ahogó una pequeña exclamación de sorpresa. El licenciado Morales continuó leyendo, su voz clara y firme, cada palabra cayendo como una piedra en el estanque en calma de nuestras vidas. A Arcelia, la mujer que fue mi principio y a quien nunca di el crédito que merecía en vida, le lego lo siguiente en un intento de restaurar un equilibrio que yo mismo rompí. Primero, le lego el control total e irrevocable del grupo hotelero Vargas, mediante la transferencia del 51% de las acciones con derecho a voto de la compañía. El mundo a mi alrededor se detuvo. Sentí como si el sonido se hubiera desvanecido, como si estuviera viendo una película sin audio, en cámara lenta. 51%, control total. Las palabras no tenían sentido, eran de un idioma que no entendía. Miré a Leandro. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos desorbitados, su rostro había perdido todo el color, adquiriendo un tono pálido y ceroso. Parecía una estatua, congelada en una expresión de absoluta e impotente incredulidad. Pero el licenciado Morales no había terminado. Su voz continuó, implacable. Segundo, le lego la propiedad familiar ubicada en la calle del Chorro, número 14, en San Miguel de Allende, con todo su contenido, muebles, arte y efectos personales, libre de cualquier gravamen o hipoteca. Deseo que este lugar, que fue testigo de nuestro verdadero y único comienzo, vuelva a su legítima dueña. La casa, nuestra casa. El lugar donde habíamos pintado las paredes de color amarillo nosotros mismos, donde habíamos plantado un limonero en el patio trasero el día que nació Leandro, el lugar que yo creía vendido y demolido por el progreso hacía décadas. Un nudo apretado y doloroso se formó en mi garganta, un nudo hecho de recuerdos felices y de un dolor tan antiguo que casi había olvidado cómo se sentía. Y tercero, concluyó el abogado, su voz alcanzando un crescendo dramático que parecía llenar cada rincón de la oficina, le lego el contenido íntegro del fideicomiso irrevocable establecido a su nombre, Arcelia Romero, en el Banco Internacional, cuenta número 74-8B2, cuyo valor actual, después de impuestos, asciende a 700 millones de pesos. 700 millones. La cifra era tan astronómica, tan absurda, tan completamente fuera de la escala de mi realidad, que mi mente se negó a procesarla. Era un número de un mundo de fantasía, de las películas, no de la vida de una mujer que contaba cada centavo para asegurarse de que su pequeña pastelería sobreviviera un mes más. Fue Leandro quien rompió el hechizo, el silencio y probablemente algunas reglas de decoro. Se levantó de un salto, la silla de cuero chirrió en protesta y casi cae hacia atrás. «No», gritó, su voz rompiéndose en una mezcla de rabia y pánico. «Es imposible, es un error, esto es una maldita broma». Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, señalándome con un dedo tembloroso. «¿Qué hiciste, bruja? ¿Lo manipulaste? Seguro que anduviste arrastrándote ante él en sus últimos días, llorando y pidiendo limosna». «No he hablado con tu padre en 26 años. Leandro», dije, mi voz un susurro apenas audible, pero en el silencio atronador de la sala sonó con la fuerza de un juramento. El licenciado Morales levantó una mano, un gesto que pedía calma. «Señor Vargas, si me permite una aclaración final que podría ser de su interés. Respecto al fideicomiso», dijo, mirando un documento anexo con atención, «para que conste en actas, y tengo aquí los documentos notarizados que lo certifican, dicho fideicomiso fue establecido y fondeado en su totalidad en el año 2004, hacía más de 20 años. No era una decisión de último momento, no era el delirio de un moribundo arrepentido, era un plan largo, silencioso y devastador que acababa de explotar en el centro de nuestras vidas, arrasando con todas las mentiras y las certezas que habíamos construido. La revelación de la fecha del fideicomiso fue como un golpe directo a la mandíbula de Leandro. Le quitó el aire,
le robó las palabras, desmanteló su narrativa de que yo era una oportunista de última hora. Se desplomó en su silla, su cuerpo de repente sin la rigidez de la arrogancia, balbuceando frases incoherentes. No, no puede ser. Él no haría esto. No después de todo lo que hice por él. Su mundo, construido sobre la certeza de ser el único y verdadero heredero de un imperio, se estaba desmoronando a su alrededor, y él no tenía herramientas para entenderlo. Su padre anticipó que esta reacción podría ocurrir. Señor Vargas, dijo el licenciado Morales, con una calma imperturbable, la calma de un cirujano en medio de una operación complicada. Se agachó y sacó una tableta electrónica de su maletín de cuero. Por ello, dejó instrucciones muy precisas en una carta adjunta de que se reprodujera este archivo de video inmediatamente después de la lectura de estas cláusulas. Con su permiso, no esperó una respuesta. Colocó la tableta en un soporte en el centro de la mesa, orientada hacia Leandro y hacia mí. La pantalla cobró vida, y allí estaba él. Ricardo. Pero no era el hombre poderoso y sonriente de las fotos de las revistas, ni el hombre de negocios implacable de los reportajes. Era una versión de él que yo no había visto en 30 años, y al mismo tiempo una que no había visto nunca. Estaba sentado en un sillón de cuero en lo que parecía ser un estudio, con una biblioteca a su espalda. Vestía un simple suéter oscuro de cuello alto, sin corbata, sin reloj, sin anillos. Su cabello, antes tan negro y abundante, era más escaso y completamente blanco. Su rostro, antes tan enérgico, estaba surcado de arrugas profundas, y había una sombra de agotamiento en sus ojos que ni la mejor iluminación podía ocultar. Parecía frágil, parecía, por primera vez, mortal. La sala estaba en un silencio absoluto mientras la imagen de Ricardo nos observaba desde la pantalla. Luego habló. Su voz era más grave, más rasposa de lo que recordaba. La voz de un hombre que ha hablado mucho y ha sido poco escuchado. La voz de un hombre al final de su camino. Si están viendo esto, comenzó, su mirada fija en la lente de la cámara. Significa que ya me he ido. Y si están los dos sentados en esa misma habitación, Arcelia y Leandro, entonces las cosas, al final, salieron como yo quería. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Sus ojos se movieron ligeramente, como si estuviera mirando a mi hijo a través de la pantalla. Leandro, hijo, imagino que estás enfadado, que piensas que esto es un error, una locura. No lo es. Es la decisión más lúcida y deliberada que he tomado en los últimos 20 años. Pasé toda tu vida enseñándote a construir un imperio, a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a ganar a toda costa, pero olvidé enseñarte lo más importante. Olvidé enseñarte sobre los cimientos. Un edificio sin cimientos, por muy alto y brillante que sea, hijo, acaba por derrumbarse. Y tú y yo nos hemos olvidado de los cimientos. Su mirada volvió al centro de la cámara, y en ese momento sentí, con una certeza que me heló la piel, que me estaba mirando directamente a mí, a través del tiempo y el espacio. Arcelia. Pronunció mi nombre con una suavidad, una ternura que me hizo estremecer, transportándome a una época que creía olvidada. Cel, nunca te di las gracias. Nunca te di el crédito que merecías. Cuando no éramos nada, cuando solo teníamos una guitarra vieja, una máquina de café que goteaba y un sueño absurdo, tú lo eras todo. Tú eras los cimientos, las paredes y el techo. Yo solo ponía la música. Y cuando me perdí, cuando empecé a perseguir el dinero y el poder como un adicto, cuando me convertí en un hombre que tú, con tu honestidad brutal, ya no reconocías, tú te fuiste y hiciste bien, mi amor. Hiciste bien, porque te estaba salvando de un edificio que estaba condenado a caer. Mi garganta se cerró. Las lágrimas pugnaban por salir, calientes y traicioneras, pero me negué a dejarlas caer. No delante de Leandro,
Yo construí un imperio. Sí, continuó Ricardo, una sonrisa triste y amarga curvando sus labios. Pero lo construí sobre el terreno baldío que dejé cuando te perdí. Y nunca, ni un solo día en todos estos años, ese imperio dejó de sentirse vacío, hueco, frío. Se inclinó hacia la cámara, sus ojos ahora brillantes, no de poder, sino de una emoción contenida. Por eso te lo devuelvo todo a ti, sé, no por culpa, no por lástima, sino por justicia. Porque este imperio, en el fondo, aunque lo haya pervertido, nació de un sueño que era tuyo, el sueño de ofrecer un lugar donde la gente se sintiera bienvenida, un rincón del alma. Yo solo le puse un precio, lo empaqueté y lo multipliqué por 1000, pero en el proceso perdí la esencia. Te estoy devolviendo el alma para que hagas con ella lo que creas correcto. Luego vino el golpe final, la confesión que nunca, ni en mis sueños más locos, esperé escuchar. Y la verdad, Cel, su voz se quebró por un instante, revelando una vulnerabilidad que nunca le conocí, es que tenía celos de ti, unos celos terribles y corrosivos. Porque tú podías ser feliz con el aroma del pan recién hecho, con una canción en la guitarra, con el sol de la tarde en el patio. Tú encontrabas la riqueza en las cosas pequeñas, en las cosas reales. Yo necesitaba 1000 habitaciones de hotel, 10,000 empleados, millones en el banco, solo para intentar sentir algo, y nunca lo conseguí. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue más profundo, más pesado que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era el silencio que queda después de que una verdad, largo tiempo enterrada, finalmente sale a la luz y lo cambia todo para siempre. El eco de las últimas y devastadoras palabras de Ricardo todavía flotaba en el aire cuando el licenciado Morales, sin decir una palabra, con la delicadeza de quien maneja un objeto frágil, tomó otro sobre que estaba dentro de la carpeta principal. Era más pequeño que el resto de los documentos, de un papel grueso y de color crema, con un aspecto personal que contrastaba con la frialdad legal de todo lo demás. Mi nombre y el de Leandro estaban escritos en el frente, con la caligrafía inclinada, elegante y reconocible de Ricardo. Una caligrafía que yo podría identificar en cualquier parte del mundo. El señor Vargas también dejó esta carta personal, explicó el abogado, su tono ahora más suave, casi compasivo, como si el video también lo hubiera afectado. Me instruyó específicamente en su codicilo que la leyera en voz alta para ustedes dos inmediatamente después de la reproducción del video. Rompió el sello de cera con un pequeño abrecartas de plata y extrajo una sola hoja doblada en 3 partes. Leandro seguía inmóvil en su silla. Su rostro era un lienzo en blanco de shock y confusión. Ya no era el CEO arrogante. Parecía un niño perdido, a quien le acababan de revelar que todo su mundo estaba construido sobre una mentira. Yo, por mi parte, sentía que estaba flotando, desconectada de mi propio cuerpo, observando la escena desde una gran distancia, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. El licenciado Morales se aclaró la garganta, un sonido que pareció traer un poco de normalidad a la atmósfera surrealista, y comenzó a leer: «Para Arcelia y Leandro», decía la carta. Si están escuchando esto, el video ya habrá dicho las cosas importantes, las que eran para el registro. Pero hay verdades que son más fáciles de escribir que de decir, incluso a una cámara vacía. Esto es, para lo que queda pendiente, para lo que se dice en el silencio. Arcelia, continuó el abogado, y aunque lo leía una voz extraña, en mi mente escuchaba la de Ricardo. Te debo más de lo que jamás pediste, y mucho más de lo que merezco dar. Te debo las noches en vela que pasaste preocupada por las facturas del rincón del alma mientras yo solo soñaba con la música. Te debo los años que pasaste creyendo en un hombre que al final no estuvo a la altura de tu inmensa fe. Por todo eso y más, te pido perdón. Te pido perdón por la noche del hospital, cuando te dejé sola con el dolor más grande que una mujer puede sentir, el más solitario. No hay excusa para mi cobardía.
estaba persiguiendo un contrato en Acapulco y en el proceso perdí a nuestro hijo y te perdí a ti para siempre. Te pido perdón por la noche en que encontraste ese teléfono. No luché por ti, no te pedí que te quedaras. Y la verdad es que estaba tan consumido por la vergüenza de en quien me había convertido, que tu partida, en un rincón oscuro de mi alma, fue casi un alivio. Dejé que te fueras porque ya no soportaba ver mi fracaso como hombre reflejado en tus ojos tristes y decepcionados. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que había intentado resolver durante décadas. Las razones, las excusas, las verdades a medias, ahora estaban allí, desnudas y brutales sobre la mesa de caoba. La carta cambió de tono, dirigiéndose a nuestro hijo. Leandro, hijo, te crié en un mundo de privilegios, pero te fallé en lo más fundamental. Te di un apellido, pero no te di raíces. Te enseñé a ser un hombre de negocios, pero no a ser un buen hombre. Te enseñé a contar el dinero, pero no a valorar lo que no tiene precio. Te convertí en mi reflejo, en la versión mejorada de mis ambiciones, y ese es mi mayor y más trágico error. La arrogancia que ves en el espejo cada mañana, esa necesidad de ganar siempre, no es tuya, es mía. Yo la sembré en ti, la regué con dinero y la coseché con un orgullo estúpido. Y ahora, desde donde sea que esté, te pido que la arranques de raíz. Este testamento no es un castigo para ti, hijo. Es una última lección, la única que me queda por enseñarte. Tu madre es la mujer más fuerte, digna y resiliente que he conocido. Sobrevivió a mí, que no es poco. Se reconstruyó a sí misma desde la nada más absoluta. Creó belleza y calidez con sus propias manos en su pequeña pastelería, mientras yo solo construía monumentos fríos y vacíos a mi propio ego. Te pido que la observes. Observa cómo maneja este poder que le he dado. Aprende de ella. Aprende la humildad, la paciencia, la decencia. Aprende de ella todo lo que yo, en mi ceguera, nunca pude enseñarte. Quizás entonces algún día puedas perdonarme. No por lo que te he quitado con este testamento, sino por todo lo que no te di en vida. La carta terminaba abruptamente, con una simple despedida. Con todo el arrepentimiento de mi corazón. Ricardo. El licenciado Morales dobló cuidadosamente la hoja, la metió de nuevo en el sobre y la deslizó suavemente sobre la mesa hacia mí. «Es suya, señora», dijo en voz baja. Lo tomé con manos temblorosas. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de 30 años de palabras no dichas y de un dolor compartido. Leandro finalmente se movió. Se puso de pie lentamente, su cuerpo rígido, su rostro una tormenta de emociones contenidas. No me miró a mí, sino al espacio vacío donde había estado la tableta con la imagen de su padre. «Así que es eso», dijo, su voz ronca, apenas un susurro, un discurso bonito y una carta sentimental para arreglarlo todo. Se dio la vuelta y caminó con pasos mecánicos hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y se giró hacia mí. Y por primera vez vi algo más que rabia en su mirada. Vi una vulnerabilidad desnuda, la de un niño a quien le acaban de decir que Santa Claus no existe. «¿Y tú?», espetó, su voz temblando. «¿Te crees la heroína de esta historia ahora? ¿Esto compensa habernos abandonado?» Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin odio. «Yo nunca te abandoné a ti, Leandro. Abandoné a un hombre que había dejado de ser mi esposo. Y este testamento», hice una pausa, buscando las palabras precisas, «no me convierte en nada. Simplemente hace que la historia por fin sea honesta». La puerta se cerró detrás de Leandro con un clic suave pero definitivo, un sonido que pareció sellar el final de una era. El eco del portazo pareció absorber toda la tensión que quedaba en la habitación, dejando tras de sí un silencio profundo, casi sagrado. Me quedé sentada, con la carta de Ricardo en mi regazo, un pedazo de papel que pesaba más que el oro, mirando la silla vacía frente a mí.
El fantasma de la furia y la confusión de mi hijo todavía parecía ocupar el espacio, una energía vibrante y dolorosa. El licenciado Morales, mostrando una discreción y una paciencia infinitas, me dejó estar con mis pensamientos durante unos largos minutos. No me apresuró, no hizo ningún movimiento para recoger sus papeles. Simplemente se quitó las gafas de nuevo, las apoyó con cuidado sobre la mesa y esperó, cruzando las manos frente a él, dándome el regalo del tiempo y el espacio para procesar el cataclismo que acababa de ocurrir en mi vida. Poco a poco, la conmoción abrumadora empezó a disiparse, como la niebla de la mañana, y en su lugar no sentí el triunfo que Leandro probablemente imaginaba que yo sentiría. No sentí una oleada de poder por la fortuna recién adquirida. No sentí el placer agridulce de la venganza. Lo que sentí fue algo mucho más extraño, mucho más profundo y abrumador, una inmensa y absoluta liberación. Era una sensación física, como si hubiera estado cargando una maleta invisible pero inmensamente pesada durante 26 años, sin siquiera darme cuenta de su verdadero peso hasta ese preciso momento en que de repente me la quitaron de las manos. Esa maleta contenía todas las injusticias no reconocidas, todas las palabras no dichas, todas las verdades a medias que habían definido mi vida post-divorcio. Contenía la historia que todos, incluido mi propio hijo, habían contado sobre mí. La mujer que se fue, la que no aguantó la presión, la que renunció a todo por un capricho, y de repente, con un video grabado en la soledad de su estudio y una carta escrita desde el abismo de su arrepentimiento, Ricardo no me había dado su dinero. Me había devuelto mi historia. Había reescrito el final, no como yo lo habría hecho, pero con una honestidad brutal y descarnada que me dejó sin aliento. Había dicho en voz alta, para que el mundo y nuestro hijo lo escucharan, lo que yo solo me había atrevido a susurrar en la soledad de mis noches más oscuras. Yo fui los cimientos, yo importaba. Mi dolor había sido real y justificado. Una sola lágrima, la primera de todo el día, se formó en el borde de mi ojo y rodó lentamente por la mejilla, trazando un surco en el mapa de mis arrugas. No era una lágrima de tristeza ni de alegría, era una lágrima de alivio puro, como el primer aliento de aire fresco después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. La sequé rápidamente con el dorso de la mano. En mi interior, mientras la calma comenzaba a asentarse, empecé a reflexionar sobre la compleja ironía de todo aquello. Ricardo, el maestro del control, el hombre que orquestaba cada aspecto de su vida y de sus negocios, había ejecutado su último y más grande acto de poder desde la tumba. Había orquestado esta escena, este enfrentamiento, esta catarsis forzada. No era un acto de pura generosidad, era, a su manera, un acto profundamente egoísta. Era su confesión, su búsqueda de absolución en sus propios términos, un intento final de poner en orden su propio caos interior. Y nos había usado a Leandro y a mí como los actores finales e involuntarios de su drama personal. Reconocí la complejidad del hombre que había sido, brillante, ambicioso, carismático y al mismo tiempo profundamente imperfecto, inseguro y al final lleno de un arrepentimiento tan grande y vacío como el imperio que había construido. Pude aceptar la justicia de su acto sin por ello tener que idealizar al hombre que lo había ejecutado. El perdón era otra cosa, algo que quizás llegaría con el tiempo, o quizás no. Señora Arcelia, dijo finalmente el licenciado Morales, su voz sacándome de mis profundos pensamientos. ¿Se encuentra bien? Entiendo que esto es mucho que asimilar. Asentí lentamente, levantando la vista para encontrarme con su mirada comprensiva. Sí, gracias, estoy bien. Y por primera vez en mucho tiempo, al decir esas palabras, no sentí que estaba mintiendo. Hay muchos detalles que discutir, por supuesto, continuó con profesionalismo. Las transferencias de las acciones, la estructura legal, la administración del fideicomiso, los aspectos fiscales de su nueva posición como accionista mayoritaria.
Podemos agendar una reunión para la próxima semana con un equipo de mis mejores asesores, si le parece. No tiene que tomar ninguna decisión hoy ni mañana. La próxima semana está bien, respondí, y mi propia voz me sonó más clara, más firme, como si perteneciera a una mujer diferente a la que había entrado en esa oficina una hora antes. El abogado me entregó una pequeña y elegante caja de madera oscura. Las llaves de la propiedad en San Miguel, explicó. Su padre se aseguró de que todos los servicios e impuestos estuvieran pagados por los próximos 5 años. También le adjunto una tarjeta con mis datos de contacto personales. Por favor, siéntase en la libertad de llamarme para cualquier cosa que necesite, a cualquier hora. Me levanté, guardé la carta y la caja de llaves en mi bolso, que de repente se sentía mucho más pesado. Al salir del edificio y pisar la acera bulliciosa de Polanco, el sol de la tarde, ya bajo en el horizonte, me dio en la cara con su calor. El aire de la ciudad seguía siendo denso y ruidoso, pero ya no me sentía oprimida. Respiré hondo. Mi vida había cambiado de una manera que aún no podía comprender del todo, pero no por los millones en el banco, sino porque una historia que creía terminada y mal contada, de repente tenía un nuevo y sorprendente final. Un final donde por primera vez yo no era un personaje secundario, sino la protagonista. Pasaron 3 semanas antes de que tuviera el valor de conducir a San Miguel de Allende. 3 semanas en las que mi vida se convirtió en un torbellino surrealista. Mi pequeño y tranquilo mundo en Puebla fue invadido por llamadas de abogados, asesores financieros y banqueros privados, gente que hablaba un lenguaje de cifras y estrategias que yo apenas entendía. Me sentí como una actriz aficionada a la que de repente le han dado el papel principal en una producción de Broadway muy cara. Firmé papeles, escuché consejos, asentí en los momentos adecuados, pero mi mente y mi corazón estaban en otro lugar. Estaban en esa pequeña caja de madera oscura que descansaba en mi mesita de noche y en la llave de latón que contenía. Finalmente, un martes por la mañana, le dije a la chica que me ayudaba en la pastelería que se tomara el resto de la semana libre. Llené el tanque de mi coche, preparé un termo con café y una bolsa con algunas de mis galletas de mantequilla y empecé a conducir hacia el norte. El viaje de casi 4 horas fue un peregrinaje a través de mis propios recuerdos. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que me despojaba de una capa de la Arcelia de los últimos 26 años para acercarme a la mujer que había sido antes. Cuando llegué a San Miguel, la ciudad había cambiado y al mismo tiempo seguía siendo la misma. Las calles empedradas, la parroquia de cantera rosa, el ambiente bohemio, todo seguía allí, pero ahora estaba lleno de turistas, de galerías de arte caro y de hoteles boutique que irónicamente se parecían mucho a los que Ricardo había construido. La dirección que me había dado el abogado estaba en una calle tranquila, cerca del Parque Juárez. Cuando giré en la esquina y vi la casa, tuve que detener el coche y tomar aire. Estaba exactamente como la recordaba. La fachada de estuco color ocre, las ventanas con marcos de madera pintados de un azul intenso, el gran árbol de jacaranda que habíamos plantado juntos en el patio delantero, ahora inmenso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre el techo. No parecía una casa abandonada, se veía cuidada, amada. La llave de latón, pesada y fría en mi mano, giró en la cerradura con un chasquido familiar que me erizó la piel. Empujé la pesada puerta de madera y entré. El interior estaba en penumbra y un olor particular llenaba el aire, una mezcla de madera vieja, de polvo acumulado y de algo más, el aroma del tiempo detenido. No estaba vacía, como había temido. Los muebles, nuestros muebles, seguían allí, en sus lugares de siempre, como si los hubiéramos dejado ayer. El sofá de tela rústica donde nos sentábamos a leer por las noches, la mesa de comedor de madera maciza que habíamos comprado en un mercado de pulgas y habíamos restaurado juntos,
las estanterías de la sala, todavía llenas de nuestros libros y viejos discos de vinilo. Todo estaba cubierto con sábanas blancas de algodón, como fantasmas esperando ser despertados de un largo sueño. Caminé por la casa como si estuviera en un trance, levantando las esquinas de las sábanas para tocar los objetos que había debajo. Cada uno era un detonante, una pequeña explosión de un recuerdo largamente reprimido. La pequeña muesca en la pata de la mesa que Leandro hizo con su primer triciclo, la colección de tazas de cerámica que yo había coleccionado, el tablero de ajedrez con el que Ricardo y yo jugábamos partidas interminables. Fui a la cocina. Los azulejos de Talavera, con sus dibujos azules y blancos que habíamos escogido juntos, seguían brillando. Abrí un armario y encontré mi vieja vajilla. Fui al patio trasero. El limonero que habíamos plantado el día que nació Leandro ahora era un árbol frondoso y retorcido, cargado de limones amarillos y fragantes. Finalmente, llegué al estudio, una pequeña habitación al fondo de la casa que Ricardo usaba para componer. Y allí, en un rincón, apoyada contra la pared como una vieja amiga esperando pacientemente, estaba su guitarra, y sobre una pequeña mesa a su lado había otro sobre de color crema, con mi nombre Arcelia escrito en él. Con el corazón, latiendo con una fuerza que podía sentir en mis sienes, lo abrí. Era otra carta, más corta esta vez, solo unas pocas líneas en un pedazo de papel. Cel, decía, sabía que volverías. En el fondo de mi alma, siempre supe que esta casa te llamaría de vuelta. El imperio, las acciones, el dinero, todo eso es mi penitencia. Es una carga, una responsabilidad que te dejo a ti decidir qué hacer con ella. Véndelo, dirígelo, desmantélalo, regálalo, haz lo que tu corazón te diga. Es tu justicia, no la mía. Pero esta casa es diferente. Esto no es un activo, no es parte del negocio, es nuestro hogar, el único lugar que, mirando hacia atrás, alguna vez sentí como tal. La mantuve todos estos años como mi ancla, el único lugar que me recordaba al hombre que se suponía que debía ser y que perdí por el camino. Venía una vez al año, en nuestro aniversario, solo para sentarme en silencio y recordar. Pero nunca pude quedarme. La vergüenza y los fantasmas eran demasiado grandes. Esta casa no es una disculpa, es un regalo. Es tuya, sin condiciones, sin ataduras. Es el único pedazo de nuestro sueño que logré salvar del incendio de mi propia ambición. La vieja guitarra está desafinada, lo sé. Pero quizás, si tus dedos todavía recuerdan los acordes, puedas tocar nuestra canción una vez más. Las lágrimas que había contenido durante semanas, durante años, finalmente fluyeron sin control. Me senté en el suelo de madera, abracé la carta contra mi pecho y lloré. Lloré por la joven ilusionada que fui, por el hombre apasionado que él fue, por el amor que perdimos en algún punto del camino y por todo el tiempo que nunca podríamos recuperar. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, dejando una sensación de calma y vacío, tomé la guitarra. El polvo cubría la madera, las cuerdas estaban flojas. Mis dedos, torpes y rígidos por la falta de práctica y los años de trabajo, buscaron las posiciones en el mástil. Estaba terriblemente desafinada, pero no importaba. Empecé a rasguear los acordes de una vieja melodía sin nombre, una que él había compuesto para mí una tarde de lluvia, mucho antes de los hoteles y los millones. El sonido era imperfecto, roto, melancólico, pero llenó el silencio de la casa. Y mientras tocaba, no sentí tristeza. Sentí una profunda y extraña paz. Estaba en casa. Pasó un mes en el que empecé, con pasos lentos y vacilantes, a desenredar la complicada madeja de mi nueva vida. Contraté a un equipo de abogados y asesores de confianza, gente recomendada por el propio licenciado Morales, que me trataban con un respeto que me resultaba casi incómodo. Di mis primeras instrucciones como accionista mayoritaria, una auditoría completa,
e independiente de todas las finanzas del grupo hotelero Vargas y la inmediata puesta en marcha de la Fundación de Artes que Ricardo había estipulado en su testamento, decidí quedarme a vivir en la casa de San Miguel, al menos por un tiempo. Necesitaba ese ancla, ese refugio para entender quién era yo ahora. Poco a poco, empecé a quitar las sábanas blancas de los muebles, a limpiar el polvo de los recuerdos. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y la luz del sol. Cada día, la casa se sentía un poco más mía, un poco menos un museo de una vida pasada. Empecé a cocinar de nuevo en la vieja cocina, llenando la casa con los aromas del pan y el café. Una tarde, estaba sentada en el porche del patio trasero, con una taza de té en las manos, viendo cómo el sol se ponía y teñía de tonos anaranjados y morados las cúpulas de las iglesias lejanas. El aire era fresco, y olía a jazmín y a tierra mojada. Me sentía tranquila, en paz, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Mi teléfono móvil sonó, el sonido estridente rompiendo la paz del atardecer. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Dudé, con el impulso de ignorarlo, de no dejar que el mundo exterior invadiera mi santuario. Pero algo me hizo contestar. Bueno, dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración contenida, casi temblorosa. Estuve a punto de colgar, pensando que era un error. Mamá, dijo una voz. Era Leandro, pero no era la voz arrogante, segura y cortante que yo conocía. Era una voz más baja, vacilante, despojada de toda su armadura. Por un instante, sonó como el niño de 11 años que había dejado atrás en Puebla hacía tanto tiempo, el niño que a veces llamaba desde la escuela para decir que me extrañaba. Me quedé en silencio, mi mano apretando el teléfono con fuerza. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mamá, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, continuó, tropezando con las palabras, como si cada una fuera una piedra pesada que tenía que levantar. Y lo entiendo, de verdad. Pero yo he estado pensando mucho en todo, en la carta de papá, en el video, en ti, en todo lo que pasó. Y yo. Hizo una pausa y pude escuchar cómo tragaba saliva. ¿Podemos hablar? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con el peso de 30 años de distancia, de palabras no dichas y de heridas no cerradas. Miré el cielo, que ahora era de un azul profundo, salpicado por las primeras y tímidas estrellas. En mi mente vi dos caminos que se abrían frente a mí. Uno era el de la paz que tanto me había costado encontrar, un camino solitario pero tranquilo, protegido por los muros de mi casa y de mi corazón. El otro era un camino incierto, desconocido, lleno de la posibilidad de más dolor, de más decepciones, pero también, quizás, solo quizás, de una redención tardía, de la posibilidad de recuperar a un hijo que creía perdido para siempre. El hombre que rompió mi corazón me dejó su legado, una carga y una oportunidad. Ahora su reflejo, nuestro hijo, pide una segunda oportunidad. ¿Ustedes qué harían? ¿Se alejarían para proteger la paz que tanto les costó ganar? ¿O contestarían el teléfono? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o te ha hecho pensar, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales sobre las complejidades de la vida y los lazos inquebrantables, y a veces rotos, de la familia, no olvides suscribirte al canal. Nunca sabes qué historia puede hacer eco en la tuya.